¿Qué nos avergüenza tanto del Evangelio? Determiné no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Corintios. El capítulo 15 es el texto para nuestro estudio bíblico esta noche. Y estamos examinando el gran capítulo sobre la resurrección. La resurrección corporal es el tema de Pablo en este capítulo. Y llegamos a una sección que comienza con el versículo 35. Hemos avanzado hasta el versículo 34 y ahora la siguiente sección va desde el versículo 35 hasta el 49. Y quiero leerlo porque creo que es bueno tenerlo en mente para que sepas lo que está por venir, comenzando en el versículo 30. Pero alguien dirá, ¿cómo son levantados los muertos? ¿Y con qué tipo de cuerpo vienen? Necio. Lo que tú siembras no cobra vida a menos que muera. Y lo que tú siembras, no siembras el cuerpo que ha de ser, sino un simple grano, quizás de trigo o de algo más. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla un cuerpo propio. No toda carne es la misma carne, sino que hay una carne de hombres, otra de bestias, otra de aves y otra de peces. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero la gloria de los celestiales es una, y la gloria de los terrenales es otra. Hay una gloria del sol, otra gloria de la luna y otra gloria de las estrellas. Porque una estrella difiere de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corruptible, resucitará incorruptible. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucitará un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo natural, también lo hay espiritual. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho un alma viviente. El último, Adán, un espíritu vivificante. Pero lo espiritual no es primero, sino lo natural. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es el Señor del cielo. Así como el terrenal, tales son también los terrenales. Y como el celestial, tales son también los celestiales. Así como hemos llevado la imagen de lo terrenal, también llevaremos la imagen de lo celestial. Ahora, en esta sección, el apóstol Pablo está respondiendo a dos preguntas que se plantean en el versículo 35. ¿Cómo son levantados los muertos y con qué tipo de cuerpo vienen? Ahora se nos ha dado una serie de explicaciones lógicas sobre la realidad de la resurrección, comenzando con la resurrección de Cristo. Así que ahora, en el punto de la razón y lógica de Pablo, hemos llegado al lugar donde reconocemos la validez y la verdad de una resurrección corporal. Ahora la pregunta es, ¿cómo sucede eso y con qué tipo de cuerpo? Permítanme comenzar dando una perspectiva general. La Biblia promete la redención del cuerpo. Romanos 8:23 dice, esperamos ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Ya hemos sido redimidos espiritualmente, pero todavía hay una redención futura del cuerpo. En 2 Corintios 5, el apóstol Pablo indica que un espíritu sin cuerpo estaría desnudo. Dice en el versículo 4 de ese capítulo, mientras estamos en esta tienda, gemimos, porque no queremos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Y a qué se refiere aquí? Se refiere a una casa, un cuerpo, un edificio de Dios, no hecho por manos humanas, eterno en los cielos, sin el cual seríamos espíritus desnudos, y ese no es el propósito de Dios para nosotros. Tendremos un edificio de Dios, una casa no hecha por manos, una casa para nuestro espíritu, un cuerpo celestial. Las palabras de nuestro Señor a María y Marta en la tumba de Lázaro también entran en juego en esta discusión particular. En Juan 11:21, Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto.
Incluso ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. A lo que Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección en el último día. Ella sabía que un estudiante de las Escrituras y un estudiante de Jesús, ella sabía y creía en la resurrección. Y Jesús respondió diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La Biblia luego afirma de varias maneras la realidad de la resurrección. Juan 6:44, nadie puede venir a mí a menos que el Padre lo atraiga, y yo lo resucitaré en el último día. De hecho, en Juan 5:28 nuestro Señor dijo, se acerca la hora en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo del Hombre y saldrán. Entonces no estamos hablando de algún tipo de idea aislada. Estamos hablando de una resurrección física, corporal, que se menciona repetidamente en las páginas de las Escrituras. Y solo te he dado algunos ejemplos. Ahora la pregunta es, si hay una resurrección, y la hay, ¿cómo debemos entender la fisiología espiritual real? Si es que existe la composición de ese cuerpo resucitado. Ahora Pablo estaba tratando con algunos problemas aquí. El dualismo griego negaba una resurrección porque veía al cuerpo como algo malvado y corrupto. Y para los griegos solo querías deshacerte de tu cuerpo y convertirte en un espíritu flotante para siempre. Así que negaron la resurrección por completo. Por otro lado, había algunos rabinos que llegaron tan lejos como para decir que el cuerpo que resucita será idéntico al cuerpo que muere. No voy a tomar el tiempo para sacar todas esas citas de los rabinos, pero aquí tendrías una muestra del escritor de algo llamado el Apocalipsis de Baruch. Y se le pregunta si habrá algún cambio en el cuerpo cuando los hombres resuciten. Y su respuesta es, cita, la tierra seguramente restaurará a los muertos. No hará ningún cambio en la forma, pero como lo ha recibido, así lo restaurará. Así que esta es una idea rabínica, que el cuerpo que regresa será idéntico al cuerpo que murió. Así que tienes esos dos extremos, los griegos negando la resurrección y los judíos afirmando una resurrección que niega una diferencia en el cuerpo resucitado. Bueno, este tipo de actitud ciertamente habría alimentado el escepticismo griego, ¿verdad? Algo tan tonto como decir que volverás exactamente como eras en el mismo cuerpo en el que estabas cuando moriste. Eso alimentará a su desprecio porque es una idea tan ridícula que el mismo cuerpo podría descomponerse y luego ser traído de vuelta como estaba antes de que comenzara la descomposición. Fue Celso quien dijo que la resurrección corporal era la esperanza de los gusanos. Porque cito, ¿qué alma de un hombre desearía más el cuerpo que había podrido? Fin de la cita. Así que tenías a los griegos burlándose de la idea, y si se exponían a estos tipos de enseñanzas rabínicas que están flotando, habría aumentado su desprecio. Entonces Pablo, después de haber demostrado a la iglesia de Corinto que no pueden aceptar esa noción griega de ninguna resurrección, porque todo el evangelio colapsaría, porque si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, nadie resucitará. Y todos los que han predicado la resurrección son mentirosos. Pero Cristo ha resucitado. Ellos afirman que así es como se convirtieron en creyentes, al confesar la verdad de la resurrección. Y si Cristo resucitó, entonces hay una resurrección para todos los que son de Cristo. Y el evangelio de la resurrección que se predica es la verdad. Bueno, ahora hemos sido llevados a través de esa lógica hasta el punto donde afirmamos la resurrección. Pero hacemos esta pregunta muy importante. ¿Cómo sucede? Versículo 35. ¿Cómo son levantados los muertos? Y una pregunta de seguimiento.
¿Y con qué tipo de cuerpo vienen ahora? Sería mi suposición que estas preguntas han sido las preguntas típicas planteadas por los escépticos, aquellos que se burlarían de la noción de una resurrección en el mundo griego, en el cual, por supuesto, los creyentes corintios habían estado inmersos antes de su conversión e incluso aún bajo la influencia de esas filosofías predominantes en su sociedad y su cultura. Se burlaban de la idea de una resurrección con estas preguntas, lo que significa: ¿cómo puede levantarse un cuerpo descompuesto y podrido? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué pasa con un cuerpo que se ahogó en el mar en un naufragio, luego fue comido por tiburones? ¿Qué pasa con los cuerpos que fueron desmembrados en accidentes, causando la muerte? ¿Qué pasa con los cuerpos que fueron quemados hasta quedar hechos cenizas en los frecuentes incendios? ¿Qué pasa con esos cuerpos que fueron mutilados o decapitados en la guerra o algún tipo de castigo criminal? ¿Qué pasa con los cuerpos que fueron crucificados, como era común en el mundo romano? ¿Cómo pueden regresar? ¿Cómo pueden ser levantados? Esta es la simplificación exagerada que los burladores echarían sobre los creyentes y los acorralarían e incluso los harían pensar en negar una resurrección, porque no estaban seguros de cuál era la respuesta a ese tipo de preguntas. El propio Pablo le preguntó al rey Agripa en Hechos 26:8, ¿por qué se considera cosa increíble entre vosotros que Dios resucite a los muertos? Pero esa es una buena ilustración del hecho de que toda la idea era simplemente increíble, increíble. Y tienes que entender, esto es único para el cristianismo. Esta resurrección corporal es única para el cristianismo. ¿Cómo puede este cuerpo reensamblarse, enterrado en el suelo, cenizas arrojadas al viento, huesos esparcidos en el fondo del océano, carne convertida en polvo? ¿Cómo son levantados los muertos? Y si son levantados, ¿qué tipo de cuerpo se les da? Bueno, la respuesta inicial de Pablo en el versículo 36 es muy reconfortante. Necio, necio. Si estás haciendo esas preguntas, eres una persona sin sentido. Tu inteligencia está en entredicho. Esta es una severa reprimenda, por cierto, que asume que el objetor se enorgullecía del logro de su pregunta. La sabiduría de estas preguntas, la naturaleza profunda, la cualidad incontestable de estas preguntas, era evidencia de su intelecto superior. Por otro lado, simplemente era evidencia de que este es un necio. Esto es, triste decirlo, a menudo el caso con los objetores. Piensan que han encontrado un defecto en la doctrina cristiana. Piensan que han encontrado un defecto en la verdad del Evangelio. Piensan que han encontrado algo risible en la Escritura y se lanzan sobre ello solo para revelarse a sí mismos como necios. Había personas que se burlaban de la idea de la resurrección corporal, que se mofaban de esa idea. Ellos eran las personas que dirían en el versículo 32, los muertos no resucitan, así que comamos y bebamos y mañana podremos morir. Sin embargo, Pablo, en toda su brillantez y en su entendimiento inspirado por el Espíritu Santo de las Escrituras y los asuntos del destino eterno, no tiene ningún problema en su mente con la idea de la resurrección. Para responder a estas preguntas que habían encontrado su camino en la iglesia de Corinto y que hasta cierto punto habían desconcertado a los miembros de la iglesia, se acerca a las preguntas y da respuestas en 4 frentes. De acuerdo. La resurrección del cuerpo se puede describir en cuanto a su manera, al mirarla desde 4 perspectivas. El primero es una analogía de la resurrección, y eso está en los versículos 36 a 38. De acuerdo, veámoslo. Por cierto, esto es una buena indicación de que hay un tiempo y un lugar para clarificar analogías en la enseñanza de verdades teológicas.
El Nuevo Testamento enseña la resurrección. Los apóstoles predican la resurrección. Pero la gente estaba teniendo dificultades para procesar cómo podría suceder. Y así, una analogía es una forma apropiada de describir una verdad escritural. Y Pablo usa la analogía de la semilla en los versículos 36 a 38. Aquello que siembras no cobra vida a menos que muera. Y aquello que siembras, no siembras el cuerpo, que está destinado a ser solo un grano desnudo, quizás de trigo o de algo más. Pero esa es una buena ilustración del hecho de que toda la idea era simplemente increíble. Y tienes que entender, esto es único para el cristianismo. Esta resurrección corporal es única para el cristianismo. ¿Cómo puede este cuerpo reensamblarse, enterrado en el suelo, cenizas arrojadas al viento, huesos esparcidos en el fondo del océano, carne convertida en polvo? ¿Cómo son levantados los muertos? Y si son levantados, ¿qué tipo de cuerpo se les da? Bueno, la respuesta inicial de Pablo en el versículo 36 es muy reconfortante. Necio. Si estás haciendo esas preguntas, eres una persona sin sentido. Tu inteligencia está en entredicho. Esta es una severa reprimenda, por cierto, que asume que el objetor se enorgullecía del logro de su pregunta. La sabiduría de estas preguntas, la naturaleza profunda, la cualidad incontestable de estas preguntas, era evidencia de su intelecto superior. Por otro lado, simplemente era evidencia de que este es un necio. Esto es, triste decirlo, a menudo el caso con los objetores. Piensan que han encontrado un defecto en la doctrina cristiana. Piensan que han encontrado un defecto en la verdad del Evangelio. Piensan que han encontrado algo risible en la Escritura y se lanzan sobre ello solo para revelarse a sí mismos como necios. Había personas que se burlaban de la idea de la resurrección corporal, que se mofaban de esa idea. Ellos eran las personas que dirían en el versículo 32, los muertos no resucitan, así que comamos y bebamos y mañana podremos morir. Sin embargo, Pablo, en toda su brillantez y en su entendimiento inspirado por el Espíritu Santo de las Escrituras y los asuntos del destino eterno, no tiene ningún problema en su mente con la idea de la resurrección. Para responder a estas preguntas que habían encontrado su camino en la iglesia de Corinto y que hasta cierto punto habían desconcertado a los miembros de la iglesia, se acerca a las preguntas y da respuestas en 4 frentes. De acuerdo. La resurrección del cuerpo se puede describir en cuanto a su manera, al mirarla desde 4 perspectivas. El primero es una analogía de la resurrección, y eso está en los versículos 36 a 38. De acuerdo, veámoslo. Por cierto, esto es una buena indicación de que hay un tiempo y un lugar para clarificar analogías en la enseñanza de verdades teológicas. El Nuevo Testamento enseña la resurrección. Los apóstoles predican la resurrección. Pero la gente estaba teniendo dificultades para procesar cómo podría suceder. Y así, una analogía es una forma apropiada de describir una verdad escritural. Y Pablo usa la analogía de la semilla en los versículos 36 a 38. Aquello que siembras no cobra vida a menos que muera. Y aquello que siembras, no siembras el cuerpo, que está destinado a ser solo un grano desnudo, quizás de trigo o de algo más. Debes entender que la misma persona pasará por muchas formas y cambios. De hecho, dicen que reemplazamos toda nuestra forma física cada 7 años. Y sigo haciendo la pregunta, si eso es verdad, ¿por qué siempre parezco más viejo que 7 años? Algo no está bien con esa idea. El cambio sucede todo el tiempo. Eso no es difícil de entender.
Pablo está mostrando que lejos de ser un obstáculo para la resurrección, la descomposición del cuerpo simplemente es una forma clara de describir, en comparación con la analogía de la semilla, cómo el cuerpo de la resurrección será mucho más maravilloso que la forma humana anterior que fue al sepulcro. Ahora, ¿cómo sabremos la forma que tomará ese cuerpo? ¿Quién diseña eso? ¿De dónde viene? Versículo 38. Dios le da un cuerpo tal como quiso, y a cada una de las semillas un cuerpo propio. Si tomáramos, digamos, 100 semillas diferentes de plantas y las tuviéramos en la mano, podríamos mirar esas semillas, y a menos que estuvieras realmente involucrado en la horticultura y familiarizado con ellas, no tendrías idea de qué producirían esas semillas. No sabrías una semilla que nos produciría un árbol de una semilla que produciría una flor de corta vida. No lo sabrías. ¿Por qué algunas semillas producen árboles y algunos arbustos y algunas flores? Porque según el versículo 38, Dios quiso que fuera así. Él le dio a cada una de las semillas un cuerpo propio. Es Dios quien diseñó el cuerpo que está integrado en el ADN de vida en descomposición de esa semilla. Este es un trabajo soberano de Dios, y no tenemos problema con eso. Entendemos que cada semilla tiene su propia forma cuando se trata de la vida, y entendemos que Dios diseñó todas esas. Cada una de esas semillas y su forma subsecuente son diseñadas por Dios. Es un pensamiento asombroso, ¿verdad? Pensamiento asombroso. Y nunca podrás inferir simplemente mirando la semilla qué se convertirá, porque está oculto en la semilla, en la realidad asombrosa de la estructura minuciosa de la vida de Dios. Entonces, la primera respuesta de Pablo al dilema o al supuesto dilema que solo un necio haría es que estás familiarizado con este mismo proceso. Las semillas mueren y surgen con un cuerpo que es el mismo organismo, pero una sustancia completamente diferente y una forma completamente diferente. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes tomar una semilla que es tan dura que no podrías triturarla con el dedo, y de esa semilla puede salir el pétalo de una flor que es tan frágil que si la tocas podrías magularla? Esto es una maravilla. Esto es una maravilla asombrosa. Y si Dios les da a todos los productos de la tierra sus propias formas, ¿por qué no puede determinar la forma del cuerpo de la resurrección? Entonces, primero, la analogía. Luego pasa a lo que podríamos llamar, supongo, la forma en sí misma. Versículos 39 al 42a. Cada semilla produce su propia planta por la voluntad de Dios. Ahora se aleja de esa analogía para hablar sobre la forma de la carne misma. Versículo 39. Toda carne no es la misma carne. Esta es una declaración simple, ¿verdad? Mira, ¿por qué tendrías un problema con la resurrección? Y un tipo diferente de vida, un tipo de carne diferente, por así decirlo. Mira alrededor, mira alrededor. Hay una carne de hombres, otra de bestias, otra de aves y otra de peces. Esas son categorías bastante buenas, ¿verdad? Los hombres tienen un cierto tipo de epidermis, una cierta clase de piel. Las bestias tienen un tipo de piel diferente. Los peces tienen un tipo diferente y las aves tienen un tipo diferente. Es asombroso. Los aminoácidos, entiendo, tienen que ver con eso. Leí una vez que hay 600 octodecilones de combinaciones de aminoácidos y se combinan para producir lo que está escrito en ti. Por ejemplo, tengo un amigo que hace esto, que solo come pollo frito, y sigo esperando que cacare, pero nunca cacarea. De hecho, canta hermosamente y nunca he escuchado a un pollo cantar. ¿Por qué no se convierte en un pollo? Porque no importa lo que pongas, no es una realidad asombrosa. La sustancia de esa vida que ingresas
se combina con los aminoácidos que Dios ha programado en él para simplemente hacer más de él. Y te diré, él come suficiente pollo para hacer mucho de él. Pero solo es él, solo es él. Algunos de ustedes dirán, personalmente, eso me resulta muy ofensivo. Soy vegetariano. Bueno, es bueno que tengas aminoácidos operando o serías una cola de verduras viviente y tendríamos que recogerte del suelo porque estabas caído. Todo esto es por la mente masiva de Dios, poder creativo en la creación. Dios no está restringido a un solo tipo de carne. Diferentes animales tienen diferentes tipos de carne. Diferentes aves tienen diferentes tipos de carne. Diferentes peces tienen diferentes tipos. Simplemente no hay límite, cada especie especifica y dentro de esas especies, cada tipo específico tiene carne única. ¿Por qué nos sorprenderíamos por la posibilidad de que pudiera haber otro tipo de cuerpo? La variedad con la que Dios ha creado es asombrosa. Y luego, yendo más allá del mundo animal, en el versículo 40, hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. La gloria de lo celestial es una y la gloria de lo terrenal es otra. Cuando hablamos de cuerpos terrenales, estamos hablando de cosas que están en esta tierra. Hay playas y hay océanos y hay praderas, hay enormes montañas rocosas, hay todo tipo de formas y tamaños y texturas de cosas que existen en este planeta. Y luego están esos cuerpos celestiales, el sol, la luna, las estrellas y los otros planetas, y básicamente son ilimitados. El espacio que observamos es virtualmente infinito, no tiene un borde exterior y está lleno de cuerpos incontables en movimiento. Y cada uno de ellos, dice, tiene una especie de gloria. Ahora, gloria significa manifestación, manifestación. Cuando Dios mostró su gloria, se reveló como luz. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, en el versículo 41, el sol tiene cierta gloria, la luna tiene cierta gloria, las estrellas tienen cierta gloria. Y lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. E incluso estrella difiere de estrella en gloria. Cuando miras al cielo, ves la gloria del sol. Es una bola de fuego ardiente. Ves la gloria de la luna, la manifestación de la luna. Es luz reflejada. Y ves las estrellas, puntos de diamantes centelleantes. Cada una tiene su propio cuerpo. Cada una tiene su propia forma. Y si alguna vez miras a través de un telescopio y miras las estrellas, vas a encontrar que las estrellas difieren entre sí en gloria. Un científico escribió como flores. Las estrellas tienen sus propios colores. Cuando miras hacia arriba y echas un vistazo, todas ellas brillan blancas, dice, como cristales de escarcha. Pero selecciona esta y aquella para la observación y encontrarás un sutil espectro de color en las estrellas. La calidad de su luz está determinada por sus temperaturas y sus temperaturas varían todas. En el cielo de diciembre verás Aldebarán. Parecerá rosa pálido, real, blanco azulado, betelgeuse, naranja a amarillo topacio. Y continúa, todos los cuerpos celestes varían en intensidad, tamaño y color. Y esto, dice Pablo, nos dice que Dios puede hacer cualquier tipo de cuerpo que quiera. ¿Por qué no pensarías que podría crear un cuerpo de resurrección? Y nuevamente el significado fundamental de la gloria aquí es manifestación. El punto es que cada cuerpo, cada unidad de creación, cada elemento flotando en el espacio, tiene una manera peculiar de manifestarse según la esfera en la que existe y según el diseño por el cual fue hecho. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Eso no es un exceso, ¿verdad? Para nada. Te basas en la naturaleza y tomas prestadas analogías e ilustraciones de la astronomía que nos dicen que hay literalmente incontables formas que Dios ha creado.
¿Por qué pensaríamos que estaría restringido a ensamblar un cuerpo de resurrección que llevaría la misma vida y aún así sería distinto? Entonces, el versículo 42, esa declaración inicial, así también es la resurrección de los muertos. Resume todo lo que ha dicho desde el versículo 35 en adelante. Es realmente increíble pensar en el poder creativo de Dios. De hecho, iré más allá de eso. Ninguna dos personas son iguales, ni siquiera los gemelos idénticos. Ninguna dos personas son iguales. Ninguna dos estrellas son iguales. Ninguna dos flores son iguales. Ninguna dos hojas de hierba son iguales. Entonces, esto no es un problema para Dios hacer algo que no se parezca a nada más. Y por cierto, pienso que la esencia y la naturaleza de nuestros cuerpos de resurrección serán iguales, pero cada uno será único. Así que no solo tenemos que aceptar el hecho de que Dios podría hacer un cuerpo de resurrección, sino que puede hacer un cuerpo de resurrección único para todos los que sean resucitados. Como un cuerpo difiere de otro ahora entre nosotros, así también diferiremos cada uno en la resurrección. Seremos únicos. Seremos quienes somos, dices tú. Bueno, ¿nos pareceremos a como somos ahora? No completamente, porque llevamos las marcas del pecado y de la decadencia y de un principio de vida degenerativo. Todos estaremos perfectos, impecables. No creo que haya espejos en el cielo porque solo vas allí para arreglar lo que está mal. No necesitarás arreglar nada. Y sin embargo, seremos únicos. Seremos tan únicos que nos conoceremos en el cielo. Nos conoceremos como somos conocidos. Eric Sauer, uno de mis escritores favoritos, dice: los cementerios de los hombres se convierten en los semilleros de la resurrección. Y los cementerios del pueblo de Dios se convierten, a través del rocío celestial, en los campos de resurrección de la perfección prometida. Así que vemos la analogía y la forma. Luego, justo allí en el versículo 42, pasa a los contrastes. Los contrastes. Esta es una tercera perspectiva sobre este dilema de cómo son resucitados los muertos y con qué tipo de cuerpo vienen. Y mira estos contrastes. Se siembra un cuerpo perecedero, resucita un cuerpo imperecedero. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Solo una serie de contrastes. Si hay al final del versículo 44 un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. La principal objeción, por supuesto, que el típico griego tenía a la resurrección era que el cuerpo era corruptible. El cuerpo estaba sujeto a la decadencia. Entonces, ¿por qué traerlo de vuelta? ¿Significaría eso que reciclarías a través de la misma decadencia, la misma corrupción? Y la respuesta de Pablo es no. No, este nuevo cuerpo no será como el que tenemos ahora. Este es perecedero. Se siembra en deshonra. Es natural, es débil. Y el que recibimos en la resurrección es imperecedero, glorioso, poderoso, espiritual. Ahora podríamos hablar sobre las descripciones del cuerpo en esta vida. Es perecedero. Desde el día que naces, comienzas a morir, ¿verdad? Cada día estás un día más cerca de la muerte inevitable. Polvo eres y al polvo volverás. Toda la vida del hombre, desde la cuna, conduce inexorablemente a la tumba. Y pasa por una serie de etapas de corrupción. De hecho, podrías decir que la propiedad común que todos compartimos es la susceptibilidad a la decadencia. Vivimos en una esfera de corrupción. Y en cierto sentido nuestros cuerpos están sembrados en nuestra vida, no solo en la tumba. Empezamos a morir ahora. Tenemos un cuerpo perecedero. Tenemos un cuerpo deshonrado. Tenemos un cuerpo débil. Tenemos un cuerpo natural.
Pero observa que aquí hay un uso del verbo que es bueno, donde dice que es sembrado y luego dice que es levantado. Literalmente dice, hay un levantamiento. Es sembrado, hay un levantamiento. Versículo 43. De nuevo, versículo 44. Es sembrado. Hay un levantamiento a un cuerpo que es imperecedero, glorioso, poderoso, espiritual. Hay una siembra y hay un levantamiento. La siembra comienza cuando naces. Comienzas a morir cuando naces. La semilla comienza a desintegrarse mientras la vida que viene día a día, hora a hora, año tras año, es una secuencia de corrupción hasta que finalmente terminamos en la tumba, el lugar de descanso final de estos cuerpos que se corrompen. Hacemos todo lo que podemos para disimularlo. Siempre me hace sonreír un poco cuando voy a un funeral con un ataúd abierto y la persona que está ahí dentro parece que está vestida para una boda, maquillaje por todas partes. Les damos un ataúd elegante, pero todos conocemos la realidad de la corrupción. Finalmente, el cuerpo, que es perecedero, deshonroso, débil y natural, se entrega a la muerte, pero es levantado. Hay un levantamiento y el levantamiento es completamente diferente. El nuevo cuerpo es imperecedero, como nuestra herencia. Imperecedero, inmaculado, que no se desvanece. Como lo dijo Pedro, es glorioso, es poderoso y es espiritual. Tales maravillosas promesas para lo que está por venir. La tumba es simplemente la parada final en el proceso de descomposición. La resurrección cambia absolutamente todo. Ahora, ¿qué queremos decir? Entendemos que lo imperecedero no muere, no se descompone. Hay promesas de que cuando lleguemos al cielo no hay muerte, no hay enfermedad, todas esas cosas. Entendemos que es levantado en gloria, que tiene una nueva manifestación, es eterno. Entendemos que es poderoso. Este nuevo cuerpo nos permitirá recorrer los nuevos cielos y la nueva tierra y hacer lo que se nos mande y nos deleite hacer sin disipación de energía. Incluso podemos comer, pero no es necesario. Pero, ¿qué significa en el versículo 44 cuando dice que es levantado un cuerpo espiritual? Que es pneumaticón, soma. Soma, cuerpo. Es un cuerpo que puede acomodar el ámbito espiritual. Estamos limitados, ¿verdad? No sé en qué estás pensando ahora. Puede que estés pensando en un crucero en algún lugar, pero no llegarás allí solo pensando en ello. Pero vamos a tener un cuerpo en el que nuestros pensamientos y las proyecciones de nuestros pensamientos sean acomodados por nuestras capacidades, moviéndonos donde sea a través del lugar infinito que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Es un cuerpo que acomoda las capacidades del espíritu. Asombroso. Mi esposa está en Washington, estaba en una conferencia de mujeres y hablé con ella por teléfono y pienso mucho en ella. Y yo estoy aquí. Pienso en el hecho de que un día, en la gloria, donde quiera que esté mi mente, estaré en algún sentido increíble. Vamos a tener un cuerpo no como este. Finalmente, solo, rápidamente, dejaré fuera todo lo bueno aquí. Se acabó el tiempo, finalmente. Hemos hablado sobre la analogía, hemos hablado sobre la forma, hemos hablado sobre el contraste, y hay un cuarto elemento en la respuesta de Pablo. Digamos simplemente que es el prototipo. El prototipo, versículos 45 al 49. ¿Quieres un modelo? ¿Quieres un prototipo para este cuerpo? Aquí viene el modelo. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, ¿verdad? Génesis. Dios sopló en el hombre y se convirtió en un ser viviente. Génesis 2:7. Así Adán fue hecho un ser viviente. Él es el primer hombre. El último Adán se convierte en un espíritu vivificante. ¿Quién es el último Adán? Cristo. Pablo usa esta comparación con frecuencia. Lo espiritual no es primero, sino lo natural. Ese es Adán. Primero Adán, luego lo espiritual. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, Cristo,
es del cielo. Así como el terrenal, así también los terrenales. Todos somos terrenales porque todos venimos de Adán. Y así como el celestial, así también los celestiales. Porque ahora estamos en Cristo, llevaremos su naturaleza. Llevamos la naturaleza de Adán porque nacimos en Adán. Nacimos de nuevo, llevaremos la naturaleza de Cristo. Y me encanta ese versículo 49. Hemos llevado la imagen del terrenal. Llevaremos la imagen del celestial, el mundo físico. Todos mostramos nuestra semejanza con Adán en el mundo celestial. Seremos como Cristo. Este es el lugar adecuado para envolver nuestros pensamientos. Vayan a Filipenses 3:20 si se preguntan, ¿cómo será nuestro cuerpo? 3:20. Nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos con ansias a un Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra humilde condición. Ese es el cuerpo que heredamos de Adán, es terrenal, natural. Él lo transformará para que sea conforme al cuerpo de su gloria. El cuerpo de su gloria es el cuerpo que recibió cuando salió de la tumba. Así que el modelo, el prototipo es el último Adán, el cuerpo de Cristo. Incorruptible, glorioso, poderoso. Él era visible, ¿verdad? Era reconocible, era palpable, podía comer y aún así podía atravesar una puerta. Y podía ascender al cielo como un cohete y dejar a la gente mirándolo mientras se alejaba de la vista, acompañado por ángeles. Hechos 1:11, después de su partida, aquellos que estaban de pie y observaban, escucharon el mensaje desde el cielo. Este mismo Jesús volverá de la misma manera que lo vieron ir al cielo. El Jesús en el cielo, el Jesús que regresará, es el mismo Jesús que se fue. Y ese es el Jesús que fue resucitado de entre los muertos. Así que simplemente lee todos los pasajes sobre nuestro Señor después de su resurrección y verás las propiedades de su cuerpo glorificado. Y ese es el tipo de cuerpo que vamos a tener. Vamos a hacer copias, iconos. Seremos las copias del Dios celestial, reproducirá el prototipo milones de veces. No seré Cristo, pero seré como su cuerpo. Tendré un cuerpo como su cuerpo, con las capacidades que Él tiene. No seré Dios, no poseeré completamente su naturaleza, pero tendré un cuerpo como su cuerpo, que acomoda la gloria. 1 Juan 3:2 dice que seremos como Él cuando lo veamos tal como es. Esta es la promesa. Un cuerpo apto para la plenitud de la vida y la gloria del cielo. Un cuerpo como el de Jesús, que puede comer pero no necesita. Un cuerpo que puede volar a través del espacio y aparecer aquí y allá y atravesar paredes. Un cuerpo sin límites de tiempo, sin edad. Un cuerpo exaltado a todo lo que Dios había planeado en la creación originalmente. Sería un cuerpo como el cuerpo de Adán antes de... No. Eso sería un cuerpo como el cuerpo de Adán hubiera sido. Si en lugar de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, solo hubiera comido del árbol de la vida, entonces creo que ese árbol de la vida lo habría transformado en ese cuerpo eternamente glorioso. Porque encontramos que la nueva Jerusalén tiene el árbol de la vida allí. Un cuerpo de esplendor, un cuerpo lleno de alegría, sin dolor, sin lágrimas, sin tristeza. Un cuerpo que resplandece blanco deslumbrante, un cuerpo que brilla, Daniel dice, como la luna y las estrellas o el brillo del cielo. Un cuerpo que brilla como el sol. Este es el cuerpo preparado para nosotros. ¿Te levantarás para recibir ese cuerpo? Solo si estás en Cristo. De lo contrario, hay un cuerpo preparado para la destrucción. La resurrección para juicio de Juan 5. ¡Qué esperanza tan asombrosa! Así que sigan adelante, gente, con lo que tienen. Mucho mejores cosas están por venir. Oremos. Padre, te agradecemos por la riqueza de tu verdad. Hay tantos temas magníficos e inagotables que ni siquiera podemos profundizar en ellos.
El tiempo lo prohíbe, pero haznos estudiantes implacables de tu verdad. Permítenos extraer los tesoros por nuestra cuenta. Oro para que en la enseñanza y predicación que hacemos aquí, esto sea solo un estímulo para que estas personas sean como los bereanos nobles, que profundizarían y buscarían en las Escrituras para descubrir la grandeza de estas cosas. Te agradecemos por la obra de la palabra en nosotros. ¿Cuánto enciende nuestra esperanza? Nos da alegría frente a la tristeza y la dificultad. Sabemos que has preparado para nosotros cosas que son demasiado maravillosas para que las conozcamos. Ciertamente esto es parte de ello. ¿Qué promesa? Recordamos las palabras de nuestro Salvador nuevamente. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y no perderé a ninguno, sino que lo levantaré en el último día. Todos estaremos allí porque nos mantienes hasta ese día. Esperamos con ansias eso, que seamos siempre fieles y vivamos con esperanza, que también vivamos en obediencia. Por gratitud y amor a ti, oramos en el nombre de Cristo. Amén.